Muy buenos días. Sean todas y todos cordialmente bienvenidos a la Galería Interior de la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Departamento de Difusión Cultural de la Dirección General de Difusión y Vinculación, les extiende un sincero agradecimiento por acompañarnos en esta charla especial, la número 100, con la que celebramos no solo el espíritu de diálogo y pensamiento que define a el ICON, sino también el legado perdurable de su fundador, el doctor Alfonso Pérez Romo, a 3 años de su partida. Antes de comenzar, les recordamos la dinámica de participación. Este evento está siendo grabado, por lo que, si desean participar con preguntas o comentarios, les pedimos hacer uso del micrófono. Me permitiré leer la semblanza de los invitados del día de hoy. Con más de 20 años de trayectoria, el cuarteto de cuerdas José White es hoy un referente de la música de cámara en México y en Latinoamérica. Formado en la tradición del cuarteto de cuerdas clásico, ha llegado a nuestros días con un sobresaliente repertorio contemporáneo y vanguardista, principalmente latinoamericano. En el año 2000 recibió el primer premio del concurso de música de cámara de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, México, y desde entonces se ha presentado en los foros más importantes del país. El repertorio del cuarteto de cuerdas José White incluye también obras para cuarteto de cuerdas y orquesta sinfónica, que han interpretado junto a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta Filarmónica de Zacatecas, Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, Orquesta Sinfónica de Minería y Orquesta Sinfónica de Heredia en Costa Rica. Sus giras nacionales e internacionales les han permitido recorrer casi todo el territorio de la República Mexicana, Estados Unidos, Canadá, América Latina y Europa. Han compartido el escenario con eminentes intérpretes como Jerry Horner y Christine Black en la viola, Vincent Helmt en el acordeón, Luis Humberto Ramos, Thomas Jones y Tara Bowman en el clarinete, Roberto Limón y Mayorana y Alejandro Escufer en la flauta, Wendy Holman en el fagot, Horacio Franco, Luis Julio Toro y Alejandro Escufer en la flauta, Michiko Otaki, Marta García Renard, Leonardo Gell, Ana María Tradati, Mike Pang y Jorge Federico Osario en el piano, Jesús Castro Balbi, Bocenas Lavinska, Juan Hermedia y Kat Schlanger en el cello, Eva Gresser en el violín, el cuarteto latinoamericano y el cuarteto Penderek. Como herederos de la enseñanza de su maestro Jerry Horner, el cuarteto de cuerdas José White destaca por una considerable labor en el ámbito pedagógico, influyendo a multitud de jóvenes y artistas a través de sus conciertos didácticos, conferencias, talleres de música de cámara y composición, además de un curso intensivo para cuartetos de cuerdas anual. Gracias al apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura de México, en su programa México en Escena, el cuarteto de cuerdas José White realiza un concurso de composición para obras de cuarteto de cuerdas, el cual cuenta con más de 10 ediciones. Testimonio de ellos son las múltiples interpretaciones de las obras ganadoras y las grabaciones de las mismas. Sean bienvenidos. Gracias. Bueno, buenos días, muy buenos días. Gracias por estar aquí en este que no nos había tocado, ese hermoso lugar. Qué bueno que hicieron esto, no, lo había visto muchas veces, pero no me había tocado estar acá con público. También es muy grato ver caras conocidas de antes, también alumnos y gente de la universidad en general. Es un día muy emotivo para nosotros porque la Universidad Autónoma de Aguascalientes siempre estuvo muy cerca de nosotros desde los inicios, y especialmente en los inicios. Estábamos recordando ahorita, ahora que veo a Angélica aquí, que el que consideramos nuestro primer concierto como profesional fue aquí en Polifonía Universitaria en el 99, probablemente febrero, enero, no sé, pero por ahí, y fue realmente nuestro inicio, y siempre desde ese momento tocamos muchísimo con Polifonía. Empezamos después el Festival de Música de Cámara aquí durante muchos años. Entonces la universidad ha estado muy relacionada desde antes de eso y durante. Otra relación especial con el doctor Pérez Romo, que fue
El otro día estaba yo en una entrevista hablando de esta plática de hoy, de esta charla, y nos decían que el doctor nos tenía mucho aprecio. Y yo le decía, no, pues es mutuo. El doctor estuvo muy cerca de nosotros. Aparte, siempre tuvimos planes conjuntos de hacer la licenciatura cuando no existía, de hacer conciertos, de cómo llevar la cultura y la música a la sociedad en general y que la universidad fuera una punta de avanzada en ese sentido, ¿no? Y bueno, muchos años después se consiguió, pero siempre recuerdo muchísimas reuniones de aquí con el doctor haciendo planes. Algunos se dieron, otros no, pero el doctor siempre estuvo ahí y aparte le decía yo a Marco que me estaba entrevistando que no es solo, todos lo sabemos, la calidad como maestro, como profesor, como doctor, sino su calidad humana. Era una persona increíble. Entonces, es un día especial también por eso. Aparte nos toca la charla número 100. Entonces yo le decía a Marco, ya estoy asustado porque esta es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces es un privilegio y es un honor. Afortunadamente son charlas, es sabido que nosotros nos dedicamos a esto, conocemos mucho de esto por historia, porque hemos dedicado muchas horas a esto. Claro que hacemos investigación, pero bueno, no somos musicólogos o historiadores de la música, pero bueno, esperemos que lo que vamos a platicar hoy, que va a ser más o menos en 3 partes, cuarteto de cuerdas en general como género, de cómo ha surgido y cómo ha llegado a nuestros días, pero nos interesa más ya el cuarteto como composición y como intérpretes aquí en México y después entraremos en lo que somos nosotros como grupo, ¿no? Y la trayectoria, luego uno escucha la trayectoria y nos da un poquito de pena, nos da un poquito de vergüenza, pero es verdad. Por otro lado uno dice, bueno, todos estos años de esfuerzo han sido redituados y nosotros mismos tenemos que decir, pues hemos hecho todo eso, sí, a base de mucho esfuerzo de gente y de instituciones como la universidad que han estado ahí para apoyarnos y para creer en nosotros. Entonces, comenzamos esta plática, historia del cuarteto. No importa. Yo voy a hablarles un poquito, bueno, como dijo Orlando hace un momento, la plática la hemos dividido en algunos segmentos. Para nosotros es muy importante saber de dónde venimos y por qué hacemos esto que hacemos hoy en día, pero quisimos dedicar algo a la composición. No va a ser lo más importante que tenemos el día de hoy, aunque sí vamos a recorrer un poquito de eso. Pero más que nada lo que me interesa es ver cómo surge el cuarteto de cuerdas como género, como composición, y dónde nos insertamos nosotros en México dentro del periodo de composición que nos aborda. O sea, desde que surge el cuarteto de cuerdas no había cuarteto de cuerdas en México, pero de pronto empieza a haber y pues ya no hemos parado. Entonces, acá en esta pequeña presentación que hemos hecho para ustedes, vamos a incluir también algunos fragmentos de algunos videos que grabamos hace un tiempo para que tengan una idea aproximada de algunas obras. Pero me gustaría hablarles, por ejemplo, de un clásico, de Juan Sebastián Bach, por decir, ¿no? En este caso, en este periodo que él compone, es muy importante que nos fijemos en las fechas, porque las fechas nos van a dar la pauta de dónde nos insertamos en México con la composición en el cuarteto de cuerdas. Entonces, yo voy a hablar de Bach, pero en realidad la cuestión del cuarteto de cuerdas está desde mucho antes, aunque no definido como cuarteto de cuerdas, sino como una agrupación, gente que se juntaba a hacer lo que podía, con un repertorio que podía, y no estaba obviamente formado como tal. Entonces, Bach compone una obra que es El arte de la fuga, y es una obra que compone como un ejercicio musical. Nosotros la adoptamos. Dijimos, ok, este es un ejercicio para 4 voces, ok, véngase, nos vamos a tocar en cuarteto de cuerdas. Y como esa pieza, hay muchas otras piezas del repertorio barroco o incluso antes del Renacimiento que hemos adoptado en el cuarteto de cuerdas, pero muy claramente no es cuarteto de cuerdas todavía. Hay otro compositor, un poquito más adelante, un compositor en un periodo de transición, pero que fíjense nada más, es Luigi Boccherini, miren la cantidad de cuartetos que compone.
92 cuartetos. Es inaudito. Y sin embargo, no lo consideramos el padre del cuarteto de cuerdas. No, para nosotros no lo es todavía, porque son cuartetos muy ligeros, la forma es un poquito juguetona, es más que nada una persona que se dedicaba a hacer una música para jugar, ¿no? Por favor, no se lo digan a nadie. Pero es un poco este estilo. Y luego, finalmente, viene, ahora sí, el que nosotros consideramos el padre del cuarteto de cuerdas, que es Joseph Haydn. ¿Por qué? A pesar de que sus primeros cuartetos le llamamos divertimentos, son cuartetos en 3 movimientos y con una estructura muy tradicional. O sea, el primer violín tocaba la melodía y el resto el chuntata, ¿no? Ahí nos acompañaba. Pero poco a poco esto que se formó para un grupo de amigos se fue convirtiendo en un periodo composicional muy importante que ya adopta una estructura. Joseph Haydn compuso 78 cuartetos. También es importante esta cifra porque van a ver lo que va pasando en el transcurso del tiempo. Cómo los compositores, cuando ya empieza a desarrollarse muchísimo el proceso de la orquesta sinfónica o las sinfonías, del cual Don Haydn también es el padre, porque hizo 102, por lo menos 104 sinfonías, o sea, un montón. O sea, es una producción impresionante. Pero Haydn ya conforma la estructura de lo que nosotros conocemos como el género del cuarteto de cuerdas en la composición. Entonces, es importante los cuartetos de 4 movimientos, un primer movimiento rápido, un segundo movimiento un poco más lento, el tercero que a veces se intercambiaba con el segundo, el tercero era lo que se llamaba un minuet, o sea, una danza, que en periodos de Haydn todavía es un minuet. Y después, el último movimiento, que es un rondó, por lo general es una pieza también bastante rápida. En muchos de sus cuartetos está destinado a hacer bastantes bromas, bastantes cosas inauditas. Es muy difícil tocar Haydn, a mí me da pánico tocar Haydn. Yo no quiero tocar Haydn, pero me gusta mucho porque nos permite hacer muchas herejías con la música. Hay que pensar que ellos viven entre 1732 y 1809 y yo estoy aquí en el siglo XXI, entonces yo puedo pensar un poquito, o sea, la tradición me empuja, pero me gusta tener un poquito de libertad a la hora de decir las cosas en la música, ¿no? Y luego le sigue Mozart, otro de los grandes también. Mozart, fíjense bien, escribe 23, vamos reduciendo, ¿sí? Esto es importantísimo. Mozart es un compositor que no solo escribe cuartetos. Muchos de esos cuartetos que escribe Mozart están dedicados a Haydn. De hecho, los más famosos cuartetos de Mozart están dedicados a Haydn. Pero ya Mozart es un compositor que se desarrolla en muchas otras cosas. En la ópera, por favor, tiene óperas magníficas, sinfonías magníficas, obras para piano, muchísimas. Entonces, como vamos viendo, ya se van incluyendo otro tipo de música, otro tipo de repertorio, se van creando otras cuestiones que nos van haciendo que los compositores, la composición para cuartetos se difumine un poquito más en cuanto a la cantidad. Para nosotros, el cuarteto White particularmente, Beethoven ha sido un parteaguas en nuestro desarrollo artístico. Poder recorrer el camino de todos los cuartetos de Beethoven, que compuso 17, bueno, en realidad son 16, y hay un movimiento de uno de ellos que se considera solito, a veces no. Para nosotros es muy importante porque Beethoven está dentro de un periodo de transición, pero además la profundidad de su música, yo les invito a que paseen un poco por el cuarteto de cuerdas de Beethoven, los cuartetos de cuerda de Beethoven, y se dejen llevar por esta humanidad siempre presente en toda su música. Ustedes lo conocen perfectamente en sus sinfonías. Yo estoy
convencida de eso, en sus obras para piano, que todos hemos escuchado muchísimo. No sé, Beethoven es un tipo bastante contundente. Entonces, en cuanto a cuartetos de cuerdas, mis respetos con él. Y seguimos, ahora vamos a entrar, ya nos estamos acercando a México, ahora vamos a entrar en los llamados románticos, ¿no? Y aquí tenemos a Schubert, que compuso 30 cuartetos. La mayoría de los cuartetos de Schubert se conocen póstumamente, a pesar de que Schubert es tremendamente conocido por sus canciones. Entonces, muchas de las canciones que Schubert compone las integra a las obras de cuarteto. Y seguimos con otro de los grandes, que es Felix Mendelssohn. No voy a hablar acá de las mujeres compositoras, pero también tenemos mujeres compositoras en este periodo, por ejemplo, Fanny Mendelssohn, su hermana, que también es impresionante como compositora, aunque solo conocemos un cuarteto, ¿verdad, Orlando? Solo conocemos un cuarteto de Fanny Mendelssohn, pero es un cuarteto muy hermoso. Mendelssohn compone 8 cuartetos en la tradición del cuarteto clásico. Los compone muy, muy joven, era muy joven cuando lo hace, pero ya tenemos más un poco este grosor de la música romántica, ¿no? Esta idea de buscar más sentimientos, más el humanismo todavía dentro de nosotros. Y seguimos con Schumann, con 3 cuartetos, y Brahms con 3 cuartetos. Estas fechas son muy importantes, fíjense bien, 1833, 1897. Y de repente, yo no voy a hablar de lo que viene después, porque lo que viene después, hubiéramos dedicado la charla a hablar solamente de esto, ¿sí? Sin tocar nada probablemente, porque es demasiado, la cantidad de música que se compone para cuarteto, la mayoría de los compositores importantes de todas las épocas han escrito para cuarteto, y hoy en día el cuarteto es una fuente de experimentación constante, a pesar de que muchos de estos compositores, de estos mismos compositores, Schumann, Brahms, el mismo Schubert, le tenían miedo a componer para cuarteto porque pues tenían a Beethoven así, pisándole los talones, y dijeron, no, yo nunca voy a poder componer como Beethoven. Sin embargo, sus obras son magníficas. Y llegamos a lo que nos interesa, porque es donde también nos insertamos nosotros como intérpretes, y es la música, el cuarteto de cuerdas en México. Entonces, ¿ven las fechas? 1854, 1889, Guadalupe Olmedo. Guadalupe, el cuarteto que conocemos, que es el Cuarteto Estudio Clásico de Guadalupe Olmedo, está compuesto en 1875. Esta compositora es muy importante para nosotros, es probablemente el primer cuarteto que se conoce con estructura de cuarteto conocido. No es que sea conocido, sino que tenemos la música, que tenemos los fundamentos. Hay una pelea ahí entre si es ella o si es alguien de que vamos a hablar posteriormente, la primera persona que compone para cuartetos en México. Pero es muy curioso porque forma parte de las obras que ella tuvo que componer para su graduación en el Conservatorio Nacional. La primer mujer mexicana en graduarse de conservatorio, y que además compone cuarteto de cuerdas. Y por eso tenemos este registro que es tan importante para nosotros. En aquella época era bastante difícil tener tener un puesto como este. Hoy en día las mujeres tenemos acceso a muchísimas cosas y pues ahí vamos, ya lo conocemos todos, pero en aquel entonces estaba más segmentado, y bueno, se pueden haber dado cuenta que yo también me hice el recorrido que hice antes de entrar acá, lo hice realmente con compositores hombres, porque fueron básicamente los que tenían probablemente más, no quiero decir oportunidad, sino más posibilidades de tener difusión,
solo eso, más posibilidades de tener difusión. Yo conozco muchas obras que están escritas en ese periodo y que son fantásticas, pero que poco a poco las vamos a ir sacando a la luz sin ningún problema. Vamos nosotros a tocar ahora un movimiento, el primer movimiento del Cuarteto Estudio Clásico, Opus 14. Es un andante, no, ¿no es cierto? Sí, es un andante. Adagio. Es un adagio que tocamos alegro. En realidad, sí, en realidad no es alegro, lo tocamos un poquito distinto. Esperemos que les guste y esperemos que se den cuenta de qué ha pasado con la música desde ese momento que vamos a tocar ahora hasta lo que tenemos hoy en día. Agregar porque nos quería presentar acá, pero ella es Silvia Santamaría, violinista fundadora del cuarteto. ¿Sí? Yo soy Orlando Espinosa. Orlando Espinosa, también fundador del cuarteto chelista desde entonces. Vamos poco a poco, vamos poco a poco. Sí, vamos presentando poco a poco.
Muchas gracias por acompañarnos. Yo voy a hablarles un poco de la historia del cuarteto de cuerdas en México. Un poco les voy a mencionar sobre los compositores más importantes de alguna manera, ¿no? Entonces nos quedamos en Guadalupe Olmedo, que nace en el año de 1854 y compone este cuarteto en 1875. Pero, cronológicamente hablando, antes de Guadalupe Olmedo existe un compositor muy importante, se llamaba Zenobio Paniagua. Sí, aquí aparece, pensé que no aparecía. Zenobio Paniagua. Nace en 1821 y resulta que Zenobio Paniagua es maestro de Guadalupe Olmedo, pero Zenobio Paniagua solo tiene escrito un cuarteto de cuerdas. Y es aquí donde existe esta disputa de la que hablaba Silvia, porque cronológicamente pues, nace antes Zenobio Paniagua, por lo cual suponemos que su cuarteto fue escrito antes de que Guadalupe Olmedo escribiera el suyo, y al ser maestro de ella, pues con mayor razón, ¿no? Pero no existe una fecha determinada porque su acervo musical fue descubierto hasta hace no mucho tiempo y no existe una fecha específica. Es por eso que existe esta disputa, ¿no? Y que solo es una suposición que el cuarteto de Zenobio Paniagua se escribió antes. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir. Bueno, dato muy importante, a pesar de que Zenobio Paniagua no compuso tantos cuartetos, se le conoce como el padre de la ópera aquí en México. Compuso muchísimas óperas y es muy, muy, muy importante por eso. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre, no sé quién aparezca aquí, pero voy a hablarles un poco sobre… Video. Es cierto, perdón. Vamos a escuchar un pequeño video del cuarteto de Zenobio Paniagua. Bueno, esto fue un pequeño fragmento del cuarteto de Zenobio Paniagua. Déjenme les comento estos pequeños videos que van a ver ahorita, que son cortitos, pertenecen a un ciclo que de hecho está ya o sea, se hizo en Canal 22, es un documental que se llama Historia del Cuarteto de Cuerdas en México, donde Juan Arturo Brennan hace algunas explicaciones de estas piezas y del desarrollo del cuarteto en México, y nosotros hacemos estos cortitos. Eso fue en el 2012, creo, 2012-11, y quisimos integrarlos acá porque, aunque son muy pequeñitos, pueden tener una idea de lo que estamos hablando en cuanto a la música mexicana. Y si se fijan, si logran escuchar, y si en algún momento han escuchado cuartetos como son Mozart o los primeros opus de Beethoven, que son más hacia lo clásico, Zenobio Paniagua escribe más en tendencia hacia lo clásico, a diferencia, por ejemplo, ahorita que escucharon Guadalupe Olmedo, que es más romántico, ¿no? Se escucha la influencia europea, ¿no? de esta época. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre Gustavo Campa, Gustavo Ernesto Campa. También importante en la música mexicana, muy importante, nace en el año de 1863,
ahí, bueno, no nos aparece ahí, pero tenemos a Gustavo Ernesto Campa. Gustavo Ernesto Campa no escribe cuartetos como tal, pero tiene una serie de 3 miniaturas para cuarteto de cuerdas, también muy importantes, lindas, también con un poco de lenguaje entre romántico, muy lindo. Entonces, aquí vale la pena mencionar que Campa tiene la oportunidad de viajar a Francia a estudiar allá un par de años y ahí conoce a compositores importantes como Massenet, como Puccini, el mismo Puccini, como Saint-Saëns, Fauré, y por eso es que él en su música tiene esta influencia, ¿no?, tan grande de los románticos franceses. Entonces, bueno, nos quedamos con Campa, que compone estas 3 miniaturas. Gustavo Ernesto Campa. Gustavo Ernesto Campa. También hay un dato bien importante que se me pasó mencionarles, él no escribió cuartetos de cuerda, pero en la historia musical de México, bastante importante, existe Melesio Morales. Melesio Morales fue maestro de Guadalupe Olmedo, y Zenobio Paniagua fue maestro también de Guadalupe Olmedo. Más tarde, Guadalupe Olmedo contrae nupcias con Melesio Morales, con el que era su maestro. Y cabe mencionar que Gustavo de Campa también fue alumno de Melesio Morales. O sea, Melesio Morales dio una gran camada, ¿no?, de compositores. Bueno, ahora viajamos un poco más adelante en la historia y nos encontramos con Julián Carrillo. Julián Carrillo, potosino de nacimiento, importante pionero en la música microtonal, no solo de México, sino en el mundo, me atrevo a decir. En su momento fue juzgado, criticado por querer innovar, ¿no?, en la música, porque pues nace en el año de 1882 y todavía el mundo estaba a lo mejor un poco cerrado, ¿no?, a esta cuestión experimental. Resulta que él empieza sus estudios en Agualulco, de donde era oriundo, en San Luis Potosí, y después se desplaza a la Ciudad de México, en donde comienza sus estudios de violín, de composición, entre otras cosas, y también física. Él comenzó a estudiar física. Un día, en el año de, déjenme, no les quiero mentir, en el año de 1875 me parece que es. No, 75 no puede ser. Bueno, ahorita lo reviso bien. Estaba en una clase de la materia de acústica y en esta clase, que estaba bajo la tutela del maestro Ortega, el maestro les comenta sobre la ley de división de cuerdas. No soy experta en el tema, no voy a ahondar en este tema, pero Julián Carrillo se queda con esta inquietud sobre el tema que vio en la clase, y como él era un buscador nato, ese día llega a su casa y experimenta con su violín. Les voy a mostrar un poco. En la música existen los tonos y los semitonos. Entonces, no, está bien, si quieres con el violín, mejor que muestres lo que es un tono. Por ejemplo, si ustedes ven, entre esas 2 notas existe un tono completo. Julián Carrillo lo que hace es tomar una navaja y se pone a viajar desde esa primera nota que escuchamos, que es un la, se pone a viajar con esa navaja a lo largo de su diapasón hasta llegar a la siguiente nota, que es el si, eso que estamos escuchando. Eso hace con la navaja. Y entonces él descubre que entre una nota y otra hay 16 microtonos. Por eso es que se le conoce como el pionero del microtonalismo. La búsqueda de Carrillo no solo queda en esta cuestión de, ay, descubrí eso y ya, sino que empieza a componer música microtonal, atonal, entre muchas composiciones también tonales. Y no solo eso, sino que también se tiene la audacia
de modificar instrumentos. Modifica instrumentos como pianos, no me acuerdo, arpas, para convertirlos en instrumentos microtonales y que por sí solos puedan producir esos pequeñitos cambios en el sonido, ¿no? Por eso es tan importante, para mí al menos, aparte de que soy potosina. ¿No es cierto? Bueno, ahora vamos a continuar hablando un poco de bueno, les comento, él compuso 13 cuartetos de cuerda, tonales, atonales, microtonales. Después, ahora sí, llegamos a Manuel María Ponce, nacido en el año de 1882. Ponce se considera el padre del nacionalismo musical mexicano, porque fue de los primeros compositores en incorporar elementos del folclore mexicano y de la tradición mexicana en sus obras. Como varios compositores que ya hemos hablado, también tuvo la oportunidad de viajar y estudiar en Europa. Estudió en Italia, Alemania y después también estuvo en Francia. Tiene 2 cuartetos de cuerda, me parece, sí. Una es un cuarteto como tal, cuarteto de cuerdas, así se llama, se titula, y está dedicado a un compositor a quien él admiraba mucho, compositor francés, Paul Dukas. Y después también tiene 4 miniaturas para cuarteto de cuerda. Son 4 pequeñitas piezas muy interesantes, si se dan la oportunidad de escucharlas. Se las recomiendo mucho. De aquí tenemos también video. Tenemos una de las miniaturas. Esta es la última miniatura de las 4 que les mencionaba y es interesante mencionar que cada parte, la parte escrita para cada instrumento está escrita en una tonalidad distinta, es decir, no estamos tocando todos con las mismas alteraciones y eso es, a mí me parece maravilloso cómo a pesar de eso logra crear, ¿no?, esta atmósfera musical. Si se fijan, es un lenguaje musical un poco más hacia acá, hacia lo contemporáneo, ¿no? No es tan clásico, no es tan romántico, entonces, bueno, también muy interesante. Ahora vamos a hablar de Silvestre Revueltas, ¿correcto? Sí. Silvestre Revueltas, nace en el año de 1889, súper importante en la música mexicana. 899. 99, sí, bueno, perdón, no sé qué dije. Silvestre Revueltas fue un compositor, violinista y director de orquesta y de los más importantes de las figuras del nacionalismo mexicano, muy importante. Pertenecía a una familia de artistas y estudió en el Conservatorio Nacional de Música y después tuvo la oportunidad de viajar igual a Estados Unidos y realizar estudios allá. Revueltas logra un lenguaje musical único, con mucha vitalidad y sonoridades muy distintivas, ¿no?, de la música. Y también logra insertar de alguna manera toda esta música popular mexicana. De hecho, uno de sus cuartetos se llama Música de Feria, que lo que busca es recrear todos estos ruidos y sonidos de las ferias mexicanas. Hasta ahí por ahí un silbido de un borracho, me parece, cosas así muy específicas. Y logra plasmarlos, ¿no?, en su música. Entonces, él escribió 4 cuartetos de cuerda. ¿De él no tenemos videos? ¿Sí?
Sí, acá me gustaría comentar algo más sobre Revueltas, porque para nosotros es también muy importante. O sea, todos estos compositores que les pusimos el apellido de nacionalistas y que en realidad, bueno, tienen toda una mezcla de información, son compositores muy importantes porque ellos fueron la base para lo que tenemos hoy en día en la música, en el discurso musical, en la composición musical de hoy. Hasta cierto punto, nosotros en aquel momento, bueno, lo vimos con Guadalupe Olmedo, con Zenobio Paniagua y todo, teníamos la música que nos llegaba, y digo hasta cierto punto porque no es totalmente cierto, pero que nos llegaba a través de las partituras. Íbamos a, no sé, íbamos a la tienda de música, habían tiendas de músicas muy interesantes en la Ciudad de México, donde pues las agrupaciones musicales iban y compraban todas estas partituras que venían, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, etcétera, de los que ya hemos hablado. Sin embargo, cuando estos compositores, o sea, muchos de ellos se salen de México y ellos salen de México y luego entra también este asunto de la Guerra Civil Española que nos trajo también muchísimos emigrados, gente que ya había pasado por algunos desarrollos, algunos cambios en la música, le llamamos los ismos, empezaron, ¿qué es el impresionismo? ¿Qué es el expresionismo? ¿Qué es el aleatorismo? En fin, todos estos ismos que ya vienen formándose muy fuertemente en Europa, vienen y se forma esta, no sé, a nosotros nos toca la globalización en aquella época, ¿no? Vienen un poco antes y nos mezclamos entre todos. Y entonces la manera que tienen los compositores de hacer su música no es solamente con esta nueva información, sino también con lo que tenemos acá, con lo que se empiezan a meter muy seriamente en lo que son las culturas indígenas, en lo que es el folclore mexicano, y entonces todas sus obras son un recuento de todo este montón de información. Y esto es lo que hace que a nosotros hoy en día nos llegue no sé, es un paraíso de composición. En el caso muy particular de Revueltas, él en este periodo compuso estos 4 cuartetos en 2 años, ¿no? De 1931 a 1933. Y los usó como obras experimentales. Uno se parece a Bartók, otro se parece a Bartók, otro es totalmente aleatorio, otro es totalmente folclórico. O sea, utiliza todos los lenguajes que conocía, todos los lenguajes que tenía dentro, porque Revueltas era tan impresionante con eso, que tenía muchas cosas dentro de sí. Y con este experimento que hace con estos 4 cuartetos, compone todo lo que conocemos de música sinfónica, de obras para violín y piano, de obras para coro. Entonces es bien interesante cómo el cuarteto de cuerdas ayuda a encontrar la propia voz de los compositores. Aquí vamos a escuchar un pedacito de un movimiento del cuarteto Magueyes, que es su segundo cuarteto, ¿verdad? Sí. Su segundo cuarteto Magueyes, donde usa el tema de una canción popular y luego pues lo transforman todo.
Bueno, continuamos avanzando en la historia y llegamos al gran Carlos Chávez. Nacido en el año de 1899 también, como Revueltas. Fue un compositor y director de orquesta y fue clave en el desarrollo del nacionalismo musical en México. También maestro de muchas futuras generaciones del nacionalismo mexicano. A pesar de que su carrera fue autodidacta, en su mayoría, tuvo la oportunidad de estudiar piano con María Ponce, durante un periodo corto de tiempo en realidad. Y de alguna manera Ponce le introduce este gusto y esta información sobre la música folclórica mexicana, ¿no? Su trabajo no solo se reduce a la cuestión musical del país, sino que también tiene importantísimas aportaciones a nivel institucional. En el año de 1943 se vuelve cofundador de una institución que hasta la fecha se mantiene importante en el país, que es el Colegio Nacional. Entonces, Carlos Chávez es cofundador de Colegio Nacional, 1943. También es director del Conservatorio Nacional de Música. En este periodo en el que él fungió como director, además de dar clases de composición, crea un taller específico para composición que da lugar a la formación de un grupo muy, muy importante en la música mexicana, que es el grupo de Los Cuatro. Este grupo de Los Cuatro eran alumnos todos de Carlos Chávez y estaba conformado por Daniel Ayala, Blas Galindo, José Pablo Moncayo y Salvador Contreras. Seguro dos fácil si conocen, ¿no? Muy importantes también en la historia musical mexicana. A pesar de que tal vez alguno de ellos no compuso cuartetos como tal, conocemos sus obras sinfónicas, etcétera, ¿no? En este taller lo que se pretendía era mantener esta búsqueda del nacionalismo mexicano, ¿no? Que se vieran bien plasmadas estas raíces mexicanas en la creación de la música nueva. Y durante varios años este grupo de 4 músicos se dedicaron a dar conciertos para tocar su propia música y la de otros compañeros nacionales, ¿no? También Chávez es importante también, fundador de la Orquesta Sinfónica de México. Y después también se convierte en director del Instituto Nacional de Bellas Artes en el año de 1947. Compone a lo largo de su carrera 3 cuartetos de cuerda. Bueno, hasta aquí vamos a llegar. En realidad son 4, bueno, son 3, tienes razón, son 3 cuartetos. Y hay un cuarteto que lo consideramos, lo metemos dentro de los cuartetos, porque aunque no está hecho para estos instrumentos, o sea, 2 violines, viola y cello, está hecho para violín, viola, cello y contrabajo. Entonces se llama fuga, es una fuga, y también lo metemos dentro del grupo de las obras de cuarteto que tiene Chávez. Y bueno, ya de manera más general les voy a hablar de los compositores posteriores a Chávez. Podemos encontrar en la historia a Salvador Contreras, que fue alumno del propio Chávez, que les acabo de mencionar. También muy importante compositor, violinista, director de orquesta. Fue alumno de Silvestre Revueltas, de Carlos Chávez y de Candelario Huízar. Después encontramos a Miguel Bernal Jiménez, importante porque se le conoce como el máximo exponente del nacionalismo sacro. Él venía de una familia muy religiosa y por eso tiene este acercamiento a la iglesia. Sus estudios musicales se llevan a cabo en la Catedral de Morelia, de manera inicial, ¿no? Y después viaja a Roma, en donde tiene la oportunidad de estudiar órgano, contrapunto, composición, musicología, armonía y canto gregoriano. Y bueno, me voy a ir rápidamente a algo, esto sí es nada, una pincelada muy rápida y sí queremos mencionarlos porque es nuestro antecedente directo del cuarteto de cuerdas, José White.
Hay una agrupación. La primera agrupación conocida de cuarteto de cuerdas en México es el Cuarteto Saloma, en 1895. Acá me apunté los nombres para comentárselos a ustedes, pero quiero irme un poquito más rápido. Lo interesante de este asunto es, fíjense bien, hay un integrante que es el fundador del cuarteto, el que lo organiza, que es Luis Gonzaga Saloma. Y luego, ¿qué sucede? Luego está el Cuarteto Clásico Nacional, y en el Cuarteto Clásico Nacional en 1913 se incluye no solo, o sea, de este cuarteto que estuvo antes, hay un violista que es David Saloma, hijo de Luis Gonzaga, que David Saloma forma parte del Cuarteto Clásico Nacional en 1913. Me estoy saltando muchísimas agrupaciones, si ustedes tienen la oportunidad de investigar un poquito, son muchas. Curiosamente, todas son agrupaciones después, a principios del siglo XX. Realmente la formación, lo que sucede es a partir de los primeros años de 1900. Y también es interesante, uno dice, bueno, los compositores escriben cuartetos de cuerdas, sí, pero ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos para que lo toquen? Pues ellos lo tocaban, ellos tocaban esta música. También sucedió de todos los cuartetos que hablamos antes, en los románticos, los clásicos, todo. Tenían personas que tocaban su música. En este caso, los compositores, por ejemplo, es el cuarteto clásico, estrena 3 de los cuartetos de revueltas. Y aquí esta foto me la tomé porque para mí es muy, bueno, soy fan de Higinio Rubalcaba. Es uno de los violinistas más impresionantes que hemos tenido en México. O sea, es súper impresionante. Y formó parte no solo del cuarteto clásico, sino también de un cuarteto que fundó en Guadalajara, que se llama Cuarteto Rubalcaba, pero además también formó parte de un cuarteto internacionalmente conocido en esa época, que es el Cuarteto Lehner, que, aunque era un cuarteto de origen húngaro, la mayoría, excepto Higinio Rubalcaba, o sea, con nosotros acá, o sea, se movían por el mundo entero, pero vivían en México, durante mucho tiempo vivieron en México. Entonces, esto es importante porque las composiciones tenían intérpretes. O sea, no solo escribían para aprender a escribir cuartetos de cuerdas, sino para ser interpretados. Y eso es parte de la labor que tienen los compositores, los cuartetos en todo este periodo y hasta la actualidad. El Cuarteto de Bellas Artes, que se funda en 1956, con Luis Samuel Saloma, hijo de David Saloma. Ustedes dirán, bueno, el hijo, el nieto, el tataranieto, bueno, todo el mundo. Luis Samuel Saloma bueno, ya está muy grande, pero todavía es el concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional. Él ahora es, obviamente, concertino, creo, es honorario. Hay otros concertinos, pero todavía toca muchísimo Luis Samuel, y es fantástico tenerlo con nosotros aún, el Cuarteto de Bellas Artes en 1956, y luego aterrizamos con un cuarteto que tenemos hoy en día, que lamentablemente este año probablemente sea su último año. Es un cuarteto, el Cuarteto Latinoamericano, que se está despidiendo después de más de 40 años de estar juntos. Ellos se forman en 1981, al principio eran una familia, todos de apellido Vitrán, el padre y los 3 hijos. Eso después cambió con un integrante de Uruguay. Ellos son originarios, 2 de ellos son originarios de Chile, bueno, de los integrantes son originarios de Chile, los otros 2 en este momento son mexicanos. Tenemos el chelista y el segundo violín, Aarón, son de origen chileno, y el violista Javier Montiel y el primer violín, Saúl Vitrán, son originarios de México. Y bueno, a ver, no hay una sola obra del repertorio mexicano que no hayan grabado. Nosotros lo intentamos, vamos a grabar tal cosa que no está grabada, no, lo grabaron ellos. Vamos a intentar, lo grabaron ellos. Todo lo tienen grabado, toda la música mexicana escrita para cuartetos de cuerda la tienen grabada, pero además no solo mexicana, casi toda la obra latinoamericana para cuartetos de cuerdas, Villalobos, Ginastera,
compositores de la actualidad, música popular, con cantantes, con bandoneón, con lo que ustedes quieran. Se meten en internet y van a encontrar, no hombre, todo, lo tienen todo. Y este es el cuarteto latinoamericano del que nosotros comimos de aquí. Comimos de aquí, y luego se los va a contar, pero aterrizamos en nosotros. ¡Yeah! Llegamos finalmente y estamos fundados en 1998, una agrupación que se ha convertido ya en una institución. Queremos tocar una pieza que da, es el compositor de esta pieza, da el nombre del cuarteto, que es José White, y es una pieza que se llama La Bella Cubana. Orlando luego les va a hablar un poquito de nosotros.
bien, pues esto fue la bella cubana José White, inspirado en una gran poetisa de la cual él se enamoró en algún momento, Gertrudis Gómez de Avellaneda, poetisa cubana. Y bueno, historia antigua, vayan por su café, porque no, trataré de ser breve. Video? ¿Quieres que ponga el video? Si quieres. ¿Primero el video o primero la historia? Tenemos un videito que queríamos compartir con ustedes. Este lo hicimos cuando cumplimos 20 años. Ya hace 7 años. Ya hace 7 años, eso, en nuestra celebración de los 20 años. Y lo queríamos compartir porque, pues, más que nada para que nos vean un poquito distintos, ¿verdad? Sí, estamos un poquito distintos.
Esa pieza que oyen atrás es una obra increíble para cuarteto de cuerdas y orquesta que tuvimos la oportunidad de grabar en el 2009 con la Orquesta Sinfónica Minería en vivo. Es una grabación en vivo, eso que escucharon es una grabación en vivo en el año 2009 en el Festival de Música de Morelia. No, es de un compositor mexicano, Javier Álvarez, fallecido en 2023. Es una obra en 5 movimientos fantástica, se la recomendamos. ¿Sí? Una gran obra. ¿Jardín de otoño o no? No, Ese es geometría foliada. Geometría foliada. Cada movimiento tiene un nombre diferente, ¿no? Se llama geometría foliada. Justamente, bueno, voy a hacer un poco de historia del cuarteto lo más brevemente posible y quizás después dar paso a las preguntas, porque si no, creo que vamos a estar cortos de tiempo. Vayan anotando preguntas lo más incómodas que puedan. Como ven, estamos iguales, ¿verdad? Igualitos que hace 27 años. Tú sí. Yo siempre. Siguiendo con las presentaciones, Cecilia García está con nosotros hace 10 años, no es fundadora, pero lleva mucho tiempo con nosotros, pero lleva 10 años sentada acá, en el segundo violín. Hace un mes, la viola. Porque luego les contamos por qué. Porque efectivamente somos una familia y toda familia pues tiene el que se va a estudiar, el que se fue a otro país a vivir, el que tiene problemas. Entonces, bueno, vamos transformándonos con los años. ¿Se fijaron que cuando dijo el que tiene problemas se volteó para mí? Sí, eso es importante, ¿eh? Es muy importante. Pero aquí sigues. Yes. Te queremos. Entonces, bueno, en este momento solo quedamos Silvia y yo como fundadores de los 27 años totales. Esta historia empezó hace muchos años. Silvia y yo somos, ahorita la historia, a ti no te toca, no te duermas todavía. La historia empezó hace muchos años. Silvia y yo somos originarios de Cuba, aunque ya hemos vivido mucho más en México. Aparte somos orgullosamente y profundamente mexicanos hace muchos años. Vivimos en Cuba unos 25 años, llevamos aquí más de 33 ya. Ya somos mexicanos. Pero nos conocimos en Cuba, sabíamos de nuestra existencia, pero básicamente en la universidad. Y desde ahí, en mi caso, yo empecé a hacer cuarteto y me enamoré del cuarteto de cuerdas. Tuve la oportunidad de sustituir a alguien y dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Y ya conocí a Silvia y todo, y desde ahí empezó el sueño de tocar cuarteto con ella, pero no se dejaba. Durante muchos años no se dejó. Problemas. Yo hice cuarteto en la universidad durante unos años y después, curiosamente, vinimos a diferentes ciudades, pero en el mismo año 92, los dos. Yo vine a Querétaro, a la Orquesta Sinfónica de Querétaro, y Silvia aquí a la Sinfónica de Aguascalientes. Y desde ahí nos empezamos a comunicar y todo, y también, oye, ¿quieres hacer cuarteto? No, espérame, que tengo que hacer esto, es que tengo que hacer lo otro, que tengo que, en fin, ¿no? Y pasaron los años, nosotros hicimos cuarteto, un cuarteto que se llamó Amadeo Roldán en Querétaro durante algunos años. Digo nosotros, porque ahí estaba otra fundadora del cuarteto, que hoy en día sigue siendo coprincipal de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, Sandra Díaz, y que junto con ella Silvia y en aquel momento otro violista que fue Ángel Domínguez, que duró un par de meses nada más, porque se fue a hacer otras cosas de estudio, pues nos decidimos algún día en el año 98, habíamos llegado en el 92, en el año 98 decidimos por fin juntarnos, pues estábamos en 2 ciudades diferentes, Querétaro, Aguascalientes. Empezamos a hacer cuarteto y dijimos, bueno, a ver qué tal va esto, ¿no? Y dábamos viajes, un fin de semana en Querétaro, otro fin de semana en Aguascalientes, así estuvimos como un año. Un año. Y bueno, para aquel momento, digo, Ángel duró como 2 meses, entró Sergio Carrillo, que no está aquí con nosotros hoy, pero que ha sido fundador en realidad del cuarteto, porque ya el primer concierto que hicimos aquí ya fue con Sergio, y hasta la fecha, hasta hace un mes, bueno, Sergio por razones afortunadamente familiares, pero no de desgracia, porque a veces pasan esas cosas, pero no, por razones de decisiones familiares, pues se ha tenido que alejar del cuarteto por el momento, y estamos por eso en este momento de transición, que ahorita digo. Pero bueno, fundamos el cuarteto en el año 98, empezamos a dar viajes hasta que dijimos, bueno, vamos a hacer esto más en serio, como que parece que puede funcionar.
Y entonces empezamos por tomar un curso de un mes en Canadá. Por aquella época tomamos muchos cursos. He de decir que, aunque estamos formados en Cuba inicialmente, creo que tanto Silvia como yo y muchos otros músicos terminamos nuestra formación realmente aquí en México. Fueron muchos años por ejemplo, San Miguel de Allende fue fundamental. Todavía existe, creo, el Festival de Música de Cámara, pero en aquella época y durante muchísimos años tenía un plan académico fantástico. Lo que se aprendía en San Miguel de Allende era impresionante. Nosotros íbamos todos los años, todos los años, y ahí empezamos, de hecho, como cuarteto. Nos juntamos en el 98, dijimos, vamos a ir a San Miguel de Allende a ver, y ahí empezamos. Ahí está, una de las fotos que vieron es de ese momento, en el 98, agosto del 98, 10 de agosto, puede ser. 4 de agosto. Y después empezamos a ir a cursos en Canadá y todo eso, y cuando hicimos nuestro primer curso vino la primera bronca, la primera pelea, las primeras lágrimas, risas, etcétera. Dijimos, sí, igual y sí se puede, ¿no? La decisión era quién se movía para dónde, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento Sandra Díaz, que era mi esposa en aquel momento, madre de mis 2 hijos también, ya no estamos juntos, pero seguimos llevándonos muy bien. Y seguimos haciendo música. Incluso después de no estar juntos, seguimos haciendo cuarteto durante muchos años. Sí. En aquel momento, la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, con Gordon Campbell, que era el director, estaba hacía rato como tanteándonos a nosotros de que viniéramos para acá, y dijimos, bueno, ok, vamos a hacer la prueba de oposición a la orquesta la verdad, el objetivo era hacer cuarteto. ¿Sí? Y claro, pues la orquesta muchos años que estuvimos, yo ya me jubilé hace 2 años, pero he estado 22 años en la orquesta de Aguascalientes, y entonces bueno, hicimos el examen, aprobamos y entramos a la orquesta, y desde ahí ya nos cambiamos a Aguascalientes, orgullosamente Hidrocálidos, y empezamos a hacer cuarteto. Y después vino otro hito importante, además de los cursos en Canadá. En uno de esos cursos y en San Miguel conocimos a Jerry Horner, que fue nuestro maestro determinante, violista del cuarteto Fine Arts y el cuarteto Cleveland, de muchos cuartetos del Vermeer también. Era una enciclopedia en la materia, y tuvimos la oportunidad. Él se había recién retirado por ahí del año 2002, se había retirado ya, tenía 60 años, no estaba tan grande, pero nos dijo, yo ya me retiré y a partir de ahora voy a darle clases solo a los alumnos que yo quiera darles clases, y voy a ir por todo el mundo. Y nos escogió y nos dijo, nada más consígame dónde quedarme, no nos voy a cobrar nada. Y venía y se pasaba temporadas 2 veces al año de 15 días intensos. Eran 24 horas casi, eran como 12, 15 horas diarias de ensayar y montar repertorio, etcétera, etcétera. Él nos llevó a hacer nos consiguió un manager en Estados Unidos, hicimos nuestras primeras giras y ahí empezamos a crecer. Siempre trabajábamos, la verdad, eso sí. Nosotros ensayábamos lo más tarde 7 de la mañana todos los días, ¿sí? Y cuando llegábamos a la orquesta llevábamos 3 horas de ensayo, sin comida, solo café, y así nos echábamos de las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde que terminaba la orquesta, y después seguíamos, ¿no? Dando clases, etcétera, etcétera. Y después a las 7 de la noche, 6, 7 de la noche, antes de que llegaran los niños, porque los niños también llegaron al cuarteto, antes de que llegaran los niños pudimos estudiar también en las noches, a las 6 de la tarde hasta las 10, de 6 a 10 o de 7 a 10, dependiendo de las necesidades, sábados y domingos. Entonces, bueno, el historial, como todos sabemos aquí que todo se hace a base de trabajo, trabajamos muchísimo. Y entonces, bueno, empezó a haber cambios. El primer cambio con Sandra, cuando tuvimos nuestro segundo hijo, ya no había manera de seguir compaginando todo, ¿no? El trabajo en la orquesta, el cuarteto, no sé qué. Y las giras. Sobre todo las giras, ¿no? De hecho, nuestra primera gira a Estados Unidos la hicimos, y me acuerdo que Amelia, nuestra hija mayor, tenía meses de nacida. La tuvimos que dejar aquí con mis padres. Nos fuimos, luego cuando regresé nos hizo el fuchi un poquito. Afortunadamente la gira se redujo, ¿no? Por problemas de visa. Entonces hicimos en lugar de un mes 15 días. Pero sí, aún así nos vio con el fuchi porque los 2 papás tuvimos que ir, ¿no? Y pensamos hasta tiene su visa ahí con su huellita al principio para llevárnoslas a la gira, pero era muy complicado, aparte en enero, un frío tremendo en Estados Unidos. Entonces finalmente decidimos no llevárnoslas y se quedó aquí. Afortunadamente fueron 15 días nada más. Y bueno, ya cuando nació el segundo hijo y todo ya se hacía muy complicado. Entonces ahí empezaron los primeros cambios que curiosamente siempre fueron en el segundo violín.
Sergio siempre estuvo Silvia, estuve yo. Y siempre, y cambió Sandra, han pasado muchos, no sé si mencionar nombres porque me voy a quedar, algunos se va a quedar fuera. Sí, pero son varios, y todos los que pasaron, aquí tocó en polifonía con varios, me acuerdo de Javier, me acuerdo de Rafael, Magdalena, muchos que estuvieron en la orquesta, y aquí incluso tocamos con ellos, varios conciertos. Y todos lo hicieron muy bien, todos, además, consideramos que además de pasar por el cuarteto, después siempre han tenido carreras antes y después muy exitosas, ¿no? Como instrumentistas. Y hace 10 años llegó Cecilia para el segundo violín. La engañamos. Exacto, le dijimos unas cosas ahí, pero bueno, No, ella sabía lo que venía. No. Bueno, ya la había perseguido yo, ¿eh? Ya le había dicho, fue a la tercera, ¿eh? A la tercera me dijo que sí. Y 10 años de Cecilia, como decía, en el segundo violín, y hace apenas un mes y cacho, pues Sergio nos dijo que por muchas razones, que no tiene caso contar, como digo, familiares sobre todo, tenía que tomar un nuevo derrotero en su vida, y entonces, bueno, vino el momento, ¿qué hacemos, no? Y surgió la idea, Silvia haya tocado la viola también en algún momento. Casi todo violinista tiene la curiosidad de tocar la viola, y de hecho es un paso previo casi que necesario tocar el violín para ir a la viola. Es un instrumento bastante diferente, no es solo el tamaño, nos estaba comentando Ceci que está todavía en ese proceso de conocer la viola, pero bueno, dijimos, ¿qué? Dice Ceci, pues a mí me gustaría tocar la viola. Digo, bueno. Y entonces una vez más, en lugar de cambiar la viola, vamos a cambiar el segundo violín. Entonces, tenemos a Ceci estrenados en la viola, y bueno, todavía estamos en un periodo, en un proceso, pero aquí está Miguel Ramírez. Este muchacho que ven aquí, yo le llevo 34 años, ¿sí? Qué vergüenza. Le llevamos. Él es un Benjamín todavía, es un chico. 22 añitos, ¿verdad? Está todavía estudiando la licenciatura aquí en Aguascalientes, todavía no termina. Es alumno de Silvia de hace poquito. Hace poco. En realidad no es muy reciente que es alumno mío. Él es heredero de la tradición de la maestra Galina Sokolova. Sí, que ha estado muchos años la maestra Galina en la orquesta y dando clases, desde que era en La Ponce y ahora en lo que es acá en la Universidad de las Artes, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos, él no podemos decir que ha entrado al cuarteto, pero está tocando con nosotros, nos gusta mucho, aparte, nos gusta mucho jóvenes, nos refresca, aprendemos muchas cosas de ellos y hay mucha disposición a trabajar, eso nos gusta mucho, explotarlos. Entonces, Miguel, ha sido una agradable sorpresa. ¿Qué llevamos tocando contigo? ¿Unas 2 semanas y cacho? Ni llega a 3 semanas, más o menos. Y además, en ese periodo ni siquiera hemos podido estudiar todo lo que queríamos porque él tuvo sus compromisos. Afortunadamente, como toca bien, pues también lo llaman de otros lugares y todo, pero estamos pasándola muy bien con él y como ven, funciona muy bien, estamos haciendo muy buena música con él. No sé si lo dejamos para las preguntas o si tú quieres decir algo, Miguel, de qué se siente, porque también Ceci tiene historias de qué se siente entrar a un cuarteto ya hecho. Cuando Ceci entró ya estábamos hechos y ahora ya estamos pasados de tueste ya. No, solo antes de que Miguel nos platique un poquito, si es que se anima, espero que se anime. Yo creo que es muy interesante para ustedes ver un momento como este. Casi siempre cuando vemos un grupo que está arriba en el escenario, ya lo hemos hecho, lo vamos viendo. Y después pasan los años y hay un cambio, pero lo hemos hecho. Está formándose ahí, está hecho. Sin embargo, en este momento, en este concierto, en esta plática, estamos en un momento de transición. Estamos reconociéndonos, volviéndonos a conformar, porque el Cuarteto de Cuerdas José White es una institución, ya no es una agrupación. Es una institución que no importa cuántos granitos hay adentro, queremos que siga vivo, pase lo que pase, ¿no? Entonces, venga, Miguel, échate. Buenas tardes. Pues
yo soy Miguel Ramírez y pues fue para mí una muy grata invitación formar parte temporalmente de esta agrupación e institución. Bueno, y pues ha sido una dinámica muy grata y muy fructífera para mí trabajar con tan grandes músicos. Pues me ha servido mucho pues, de aprendizaje y de experiencia para mi formación, también pues para pasar un rato muy agradable durante los ensayos, además de pues la carga de trabajo. Y pues nada, o sea, agradezco mucho la oportunidad de estar aquí y pues nada. Sí, ha sido, bravo. Ha sido muy divertido estar con Miguel. Miguel es realmente un creador también, o sea, no es solo un músico muy completo, sino que también es un creador, es una persona crítica muy severa que hemos tenido del otro lado. O sea, hemos estado aquí tocando, él ha estado escuchándonos desde fuera. Sus comentarios siempre han sido muy atinados y siempre para ayudarnos. Entonces, somos muy afortunados de tenerlo con nosotros también. Así es. Muchas Así gracias. es. Bueno, yo creo que abrimos, por favor, a las preguntas, espacio a las preguntas, lo que se les ocurra, ¿eh? Lo que no nos parezca no lo contestamos. Si quieres. Ah, ya se lo trae, ya se lo trae. Aquí está la chica con un micrófono. Gracias. Más que pregunta, yo quiero agradecerles la presencia en este tan significativo evento por las 100 pláticas de Helicon. Qué mejor que tenerlos a ustedes y representar a un gran violinista white cubano, si no tengo mala información. Sí. Uno de los grandes creadores de la música, y bendito Cuba, que tiene un talento enorme en las artes, en la salud, etcétera, etcétera. Lástima de la opresión, pero no me voy a meter en eso. Pero tiene un talentazo Cuba y que ustedes son portadores de ello y nutriendo a la sociedad latinoamericana. Quiero agradecerles que estén aquí en la Universidad Autónoma, que es nuestro máximo orgullo, y estamos aquí celebrando los 100 años de la institución que estableció el doctor Pérez Romo. Y digo 100 pláticas, perdón, me equivoqué. Bueno, ojalá Pues, duremos 100 años, ¿por qué no? Eso esperamos 100 eventos, todos. 100 eventos de Helicon, ¿verdad? Pero se han pasado como así, sin sentirse, ¿verdad? Porque se aprende todos los sábados, decía una maestra, que todos los sábados tenemos la fortuna de conocer y aprender algo. Y de un joven tan 22 años, imagínense. Como se expresó la maestra, bendito Cuba. Gracias. Muchas gracias. Acá hay una pregunta. Acá. ¿Qué tal? Sí, bueno, primero bienvenidos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es excelente que se sigan haciendo estos proyectos de difusión en pro de la visión estética, artística, musical en este caso. Yo lo que le quería preguntar como público general y también como maestro, que estuve en esta máxima casa de estudios, les di inclusive clases a los jóvenes de música, no muy virtuosos, ¿no? 4 horas ensayando, prácticamente es algo genial, ¿no? Pero bueno, yo quería preguntarles con respecto a alguno de los compositores que mencionaron que había estudiado o dentro de su visión propiamente no solamente artística, sino formativa, que estudió física. No alcancé a escuchar quién fue de aquellos compositores que aparte de la música o de la composición, de las cuestiones tonales o las cuestiones propiamente melódicas, estudió también física. Muchas gracias. Muchas gracias. Si quieres. El compositor del que hablamos bueno, esa es la pregunta, ¿cuál es, no? El compositor del que hablamos es Julián Carrillo. Julián Carrillo, un originario de San Luis Potosí, bueno, de Agualulco, San Luis Potosí. Es
Esto es información aparte. Es bien interesante que hoy en día muchos colegas que estudian música, que son profesionales de la música, han estudiado ciencias y muchos de ellos han estudiado física particularmente. Y es muy interesante lo que ellos hacen hoy en día, la manera de mezclar estos conocimientos científicos que siguen desarrollando, porque son investigadores también, pero los meten dentro de la música y han creado, fenómenos impresionantes. Julián Carrillo en su época, que es 1913 me parece, ¿o no? ¿Cómo? No. 1875. Perdón, lo del sonido 3 es en 1895. 95, sí. Perdón. Y es muy interesante que desde entonces, y bueno, por supuesto, mucho antes, ya estas corrientes del microtonalismo ya estaban presentes en Europa, pero es bien interesante tener a un compositor de este nivel acá. Sus obras, que no son microtonales, son fantásticas también, les invitamos a escucharlas, están grabadas por el Cuarteto Latinoamericano. Me parece importante mencionarles, no se los mencioné, gracias. Me parece importante mencionarles que Carrillo tuvo una nominación en el año de 1950 al Premio Nobel de Física. Ajá, precisamente por la creación de este sonido 13. Gracias. ¿Quién más? Aquí hay dos. Por aquí. Primero felicitarlos y agradecerles esta charla que fue para mí muy interesante, donde hacen un recorrido, un barrido histórico de los cuartetos desde el siglo XVII hasta el XX. Comentarles que Julián Carrillo tuvo un discípulo que fue director de la Academia Municipal de Música aquí en Aguascalientes, se llamaba Susano Robles, a finales del siglo XIX. Y bueno, preguntarles, ustedes como cuarteto, José White, ¿de qué se sienten más herederos de esas tradiciones musicales? Ya sea de los compositores europeos de los siglos anteriores o de una tradición más latinoamericanista quizás, también formados en Canadá, la influencia de México, Cuba, que tiene una enorme tradición musical. ¿Ustedes qué se sienten? ¿Como una fusión, un sincretismo o qué? Sí, yo creo que somos una fusión, o sea, la música no tiene barreras. Entonces, claro que nosotros tocamos instrumentos europeos. Nosotros tocamos instrumentos formados, construidos en Europa. Y entonces, el cuarteto de cuerdas como agrupación tiene una formación básicamente europea. Y las primeras obras, o sea, cuando nosotros empezamos a estudiar, necesitábamos la formación europea de esas obras y de esas técnicas. Sin embargo, yo creo que hoy en día, y me atrevería a decir que hoy en día nosotros creo que debemos ser portavoces de la actualidad. Debemos ser portavoces de lo que se dice o se compone el día de hoy. Entonces, tenemos esta mezcla, somos nacidos en Cuba, nacidos por ahí, y llegamos a México, nacidos en Aguascalientes, nacidos de todas partes, entonces tenemos vivencias distintas que por suerte podemos incorporar a la forma en que hacemos la música. Es más la forma que el repertorio que hemos escogido. Creo que hemos tocado música de muchas partes. Creo que solo asiáticos, nos faltan asiáticos. Hay un compositor que tengo muchas ganas de tocar, que es asiático. Y creo que por ahí está la cosa, pero sí, tenemos de todo, ¿no? Nuestras influencias son de todas partes. Por supuesto, los maestros que hemos tenido nos enseñaron de la tradición europea, nos enseñaron la técnica de la tradición europea, pero cuando llegas a México y tienes que tocar a Gabriel Ortiz tú dices, la tradición europea va, y empezamos a hacer
cosas que son nuestras realmente, ¿no? Latinoamericanas, mexicanas. No sé, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo se sienten ustedes tocando música hoy día? Bueno, creo que nos faltó hablar un poco de la cuestión. O sea, seguimos avanzando en la historia, ¿no? Y la música evoluciona. No llegamos a los compositores actuales, pero si seguimos en donde me quedé, existen muchos otros compositores, hasta llegar, por ejemplo, a lo que es Mario Lavista, que recientemente falleció. Y a partir de Mario Lavista existe una increíble cantidad de músicos contemporáneos que me parece vital hablar, porque en algún momento lo hemos platicado con algunos de esos compositores que viven, y es una fortuna para nosotros como agrupación poder hablar con estos compositores, poder saber, poder entender de dónde viene, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren en su música. Y creo que es una relación muy estrecha y durante muchos años nosotros, desde que estoy con el cuarteto José White, me ha tocado tocar muchísima música contemporánea. Y creo que nos sostenemos mutuamente, ¿no? Compositores actuales con agrupaciones actuales. Y al menos considero yo que sí es importante mantener vigente la música actual, tocarla e interesarnos por lo que sigue siendo creado, ¿no? Sí, en la música que se tocó toda la vida siempre es la música contemporánea, ¿no? En la época del barroco se tocaba música barroca y en la época clásica se tocaba música clásica, y resulta, alguien decía, un músico famoso, decía que por qué ahora queríamos los músicos académicos tocar música de hace 200 y 300 años siempre, ¿no? Y tienen toda la razón, ¿no? Entonces, curiosamente, el repertorio, como dice Silvia, nosotros empezamos por hacer las bases, ¿no? Fue Silvia la que dijo alguna vez que para tocar música contemporánea habría que haber tocado mucho Haydn, mucho Mozart y Beethoven, porque es que la base del sonido y de todo está ahí. Pero después les podemos decir que en los últimos probablemente más de 15 años, la proporción de música contemporánea con música antigua ha sido de 70% de música contemporánea, música actual, y 30% si acaso, cuando tenemos tiempo, de música de aquellos tiempos, del romanticismo, clasicismo. Entonces, llevamos muchos años divulgando, tocando y profundizando sobre la música actual, afortunadamente. Y creo que es la parte más importante de lo que hacemos, ¿no? Hemos grabado un montón. Pero sí nos de gusta música. mucho. Sí. O sea. Sí, pero entonces hacemos de todo. Nos consideramos universales absolutamente, y la música sí es, ¿no? Había un. Bueno, antes que nada, muchas gracias por compartirnos todo lo que nos han compartido hoy. Cada concierto que mi esposa y yo los vemos, nos quedamos en shock varias semanas o meses tal vez. Yo todavía sigo con el cuarteto número 1 de Brahms, no me deja de sonar, con ustedes precisamente. Mi pregunta va más hacia lo que son los ensambles, tiene que ver con lo que acaban de comentar. Por ejemplo, se ve tanto en el mariachi como en algunas llamadas orquestas de hueso. Uno va a una orquesta a tocar y son los mismos músicos que la otra orquesta. Uno va a tocar a un mariachi y son los mismos pero con otro nombre o con otro uniforme. ¿Qué es lo que define la identidad de un ensamble, y en este caso de un cuarteto de cuerdas? Porque el cuarteto de cuerdas José White es el cuarteto de cuerdas José White. Entonces, ¿qué define la identidad de un ensamble? Tú y yo. Bueno, obviamente la personalidad de un conjunto, que en este caso se forma de 4 personas, ¿no? Siempre tomamos la opinión, siempre. Siempre es casi todo lo que hacemos es un consenso entre 4 personas, ¿no? Y eso crea una personalidad del conjunto como tal, hecha de 4 partes diferentes, ¿no?
Recuerdo hace muchos años, hablaba hace un rato de que fuimos a estudiar a Canadá varias veces. Después de eso estuvimos mucho tiempo sin ir y regresamos años después, bastantes años después, ya como profesionales, invitados por los mismos maestros que nos habían dado clases, pero ahora sí para tocar y para dar clases. Y recuerdo que había un señor que siempre nos había escuchado desde que éramos estudiantes y nos dio muchísimo gusto que termine el concierto, ni sabíamos que estaba ahí. Dice, wow, y va y nos saluda y nos abraza. Dice, desde que oí el primer sonido, dije, ese es el Cuarteto White. Y entonces eso pasa con muchos músicos, afortunadamente creo que tenemos eso. Tenemos una forma que pasa por decir las cosas de la forma en que creemos nosotros que hay que decirlas, no como dijo fulano. Claro que respetamos mucho la partitura, pero después decimos, bueno, alegre. Bueno, ¿alegre cómo? ¿Cómo somos nosotros alegres, no? ¿Somos de esta manera? Así tocamos. ¿Cómo somos tristes? ¿Cómo somos? Sí. Entonces, cualquier artista creo que siempre debe expresarse a través de su personalidad, de dónde venimos, cómo nos criamos, qué somos como personas, ¿no? Y eso es lo que define no solo la personalidad del Cuarteto White, la personalidad de cualquier artista en cualquier ámbito, ¿no? Cualquier actor, cualquier pintor, etcétera, etcétera. Entonces creo que de ahí viene. De hecho, el otro día estábamos bromeando entre nosotros porque esto de estar con un miembro nuevo ahorita y buscando hace que recordemos todavía más nuestras raíces, ¿no? Y hablábamos un poco en broma, no voy a decir, de nuestra forma de interpretar. Y decíamos, bueno, pues nosotros somos así. Y el que no le guste, pues mejor no venga al concierto porque nosotros tocamos así, ¿no? Entonces, y pues a alguien puede no gustarle decir, oye, estas gentes son demasiado melcochosos, es que se pasan de tueste, es que se expresan demasiado, pero bueno, así somos nosotros. Y yo conozco otros grupos o intérpretes que yo digo, híjole, no lo tocaría así, pero wow, ¿no? Me impresiona. Si yo pudiera tocar así, a lo mejor pudiera, pero yo no toco así, yo toco de otra manera. Entonces nosotros creo que sí, de las pocas cosas que tenemos es personalidad artística. Sí, o sea, tocamos desafinado, pero juntos. Ese es nuestro lema. Hay una cosa que quiero aterrizar un poquito con lo que dijo acá el colega, y es que también es importante la permanencia. O sea, nosotros tenemos 27 años juntos, ¿no? Independientemente de estos pequeños cambios que han sido sustanciales, siempre hemos ido mejorando con los cambios. Es una sensación muy agradable ir creciendo. Mejorando no es necesariamente que toquemos mejor o peor, sino que estamos cada vez creciendo con estos cambios. Y la permanencia de la manera de decirnos las cosas continuamente hace que se cree una forma específica de decir. Cuando tú hablabas de esta gente, que es la misma gente pero que tiene diferente nombre, si la base, me imagino que si la base de esas agrupaciones son las mismas personas, probablemente suenen como ellas, ¿no? Pero si cambia totalmente, aunque tenga otro nombre, una o dos personas, pues ya suena totalmente diferente. Y nosotros tratamos de cualquier modo, aunque ahora tenemos un momento de cambio bastante abrupto, también estamos buscando una unificación de lo que somos, de cómo nos oímos. Y bueno, son 27 años oyéndonos, ¿verdad? Y diciéndonos cosas feas y sabiéndonos cómo hacemos las cosas, entonces la permanencia influye un montón. Y yo creo que también algo que tiene mucho que ver, el compromiso, ¿no? De hecho, en términos musicales podríamos decir que no términos musicales, pero podríamos decir que el Cuarteto de Cuerdas es un matrimonio de 4, porque nos vemos diario, conocemos olores, mañas, de todo, de verdad. Y se vuelve una relación muy íntima. Entonces, este compromiso, este grado de responsabilidad que uno adquiere con una pareja al contraer matrimonio, es el mismo grado que se requiere aquí, ¿no? Y el gusto, el querer hacerlo, la voluntad de querer hacerlo, de querer seguir aprendiendo, de querer seguir no solo aprendiendo con ellos, pero de ellos, etcétera, ¿no? Me parece muy importante. Sí, al respecto, creo que otra cosa importante es evolucionar
con el tiempo. Nosotros no somos exactamente los mismos de hace 27 años y eso es importante en cualquier relación humana, ¿no? Nos ha pasado, o sea, las parejas a veces ya no podemos evolucionar juntos y a veces ya no se puede, ¿no? Porque uno va cambiando, idealmente mejorando en algunas cosas, uno trata de mejorar, ¿no? Y de eso se trata esto, seguimos creciendo. Hace un rato que escuchaba alguna de las grabaciones decía, chin, ya no me gusta cómo hice eso. Sí, sí. Ya no, eso, ¿por qué lo toco así? Ya, no. Ya tengo otra perspectiva y yo creo que a todos nos pasa igual, ¿no? Sí. Y por ejemplo, llega alguien joven y dice, esto, me gusta esto, voy a incorporarlo, ¿no? Sí, la evolución en general es muy importante, no querer uno quedarse, no, hay que ser mejores, quiere decir diferentes, ¿no? Bueno, si no hay más participaciones, agradezco infinitamente al Cuarteto de Cuerdas José White por su participación en este espacio universitario e invito al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación, para la entrega de reconocimientos. Muchas gracias. Bien, hace algunos meses, cuando planeábamos la temporada para estas charlas, estaba Angeli, estaba Clara, estaba Ingrid y justamente hacíamos el recuento de que, bueno, han pasado ya muchos años de este proyecto, digo muchos, o más bien muchos, no años, muchos capítulos de Helicon y queríamos efectivamente, además por las cuentas, que coincidía y era muy cercano pues al aniversario de que se nos adelantó el doctor, queríamos hacer un espacio especial, significativo, simbólico y creo que lo hemos logrado. Muchísimas gracias por su extraordinaria charla, el acercamiento a lo que es el cuarteto. Creo que se cumple una vez más la expectativa de que la cultura tenemos que ser nosotros responsables de acercarla. Creo que estas 100 charlas nos dan pie para que proyectemos muchas más, ya estoy pactando una, ya quedé una para el siguiente semestre. Estamos muy contentos porque ya son muchos años de este proyecto y bueno, vamos cerrando un ciclo, nos queda un par de charlas de esta temporada, pero tenemos que continuar con ese compromiso todos los que de alguna manera hacemos cultura o gestamos cultura o difundimos cultura. Así es que realmente un agradecimiento a los integrantes del Cuarteto José White por esta valiosa charla en Helicon, el Cuarteto de Cuerdas, una historia. Quiero cerrar yo hasta aquí entregando los reconocimientos y los obsequios, porque también quiero hacer alguna otra mención e invitación. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Pero te lo deben. Sí. Y bueno, si me permiten, sí me gustaría llamar al licenciado Juan Ángel Pérez Talamantes para nosotros es muy significativa, insisto, este episodio en particular de Helicon. Lo quiero invitar pues para que nos apoye cerrando esta sesión número 100 de estas charlas. Licenciado. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, estimados maestros, maestras. Un gustazo contar con ustedes. Miren, primero, Ismael, a nombre de mi familia, quiero agradecer a la rectora, a ti particularmente, porque hayan continuado con este proyecto de difusión denominado Helicon que impulsó mi padre. Creo que en sus últimos años él estuvo plenamente convencido de que en la universidad no solamente se debería de formar educandos o formar profesionistas y llevar la educación formal como la función primordial de la universidad. Él estaba convencido de que las labores de orden cultural, de difusión y de vinculación en el sentido literal de la palabra eran por demás importantes y que la universidad se quedaría trunca, coja en sus funciones si no vinculaba el conocimiento, la cultura y perdónenme, pero la palabra vinculación tiene que ver con aspectos de orden de compromiso, si no jurídico, sí de compromiso, de relación con la sociedad a la que pertenece, de relación con la sociedad a la que se debe y con relación a la sociedad a la que está transformando día con día. Hoy no podríamos entender Aguascalientes sin esta universidad.
por supuesto. Sería irrisorio imaginar que Aguascalientes no contara con más de 90,000 profesionistas que ha dado esta casa de estudios. Y creo que es un logro importante. Entonces, yo quiero aprovechar esta ocasión para tenerlo presente y agradecer a las personas que lo han acompañado siempre, que han estado aquí, y que este proyecto siga por muchos años, que la vinculación de la Universidad del Conocimiento, la Cultura, siga funcionando y siga la universidad dándole a Aguascalientes todo lo que se merece. Muchas gracias. Gracias. Bravo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias a ustedes. Sí quería comprometerlos a que sigan con él y con este proyecto. El proyecto surge a partir de una iniciativa efectivamente de vinculación. Creo que tenemos mucho como institución que aportar en la cultura, en la ciencia, en las artes, en todo, como era el sentido de generar ese espacio de reflexión. Así es que gracias por 100 charlas de Helicon. Muchas gracias Cuarteto White por hacerlo partícipe y gracias a ustedes por estar acá. Muchas gracias. Buenas tardes.